Hola, vamos a darle continuidad a esta unidad de membranas biológicas en este segundo video. Por favor, recuerden, otra vez los invito a que apunten todas sus dudas, sus inquietudes o sus comentarios para que los podamos repasar y revisar en las videoconferencias. Comenzamos con el concepto de fagocitosis, que hace referencia a que la capacidad de la célula de plegar su membrana sobre sí misma y generar un fagosoma, y esto ocasionar que pueda ingerir o movilizar partículas grandes hacia el interior de la célula, por ejemplo, células, bacterias, virus, y ocurre esporádicamente en células, principalmente en células especializadas como las del sistema inmune. Se le menciona a este proceso como que la célula está comiendo porque ingiere partículas grandes, ¿no? O moléculas grandes. Y el líquido extracelular que se acarrea en el proceso es mínimo en comparación al tamaño o la cantidad de partículas que se están interiorizando. En cuanto a la pinocitosis, se relaciona con la misma capacidad de obtener a partir del exterior, movilizar compuestos al interior, pero con la peculiaridad de que en este caso son compuestos pequeñitos, muy sencillos, pero que también se acarrea mucho líquido del medio extracelular, de ahí a que se le nombre o se le asocia a que la célula está bebiendo, y se menciona que ocurre en casi todas las células de manera continua. Y por último tenemos una muy importante que se conoce como una endocitosis mediada por receptores. Y aquí es interesante porque ocurre cuando un metabolito extracelular va a interaccionar con un receptor específico, y en este caso puede ser movilización de proteínas, de carbohidratos o de lípidos en la superficie, el cual está acoplado a proteínas de tipo clatina. Este tipo de endocitosis es mucho más eficiente que la pinocitosis, pero principalmente está bajo la modulación o la señalización debido a que participan receptores, entonces hay un control de que se lleve a cabo. En esta imagen lo que hace comparativo son los tres procesos de endocitosis, en donde se muestra en esta región cómo va a plegarse la membrana para poder envolver a esa partícula sólida y grande e interiorizarlo a la parte citoplasmática. Si se fijan, casi el 90 o 80% de la participación de esa molécula sólida lo ocupa en el espacio y no se trajo consigo una cantidad importante de líquido o fluido extracelular. En el caso de la pinocitosis estamos hablando de movilizar algunas moléculas pequeñitas, pero con la peculiaridad de que sí va a obtener fluido extracelular, de ahí a que se diga que la célula está bebiendo. Y por último, la endocitosis mediada de receptores, en donde requerirá la identificación de moléculas propiamente por un receptor, de manera que está regulado a que se lleve a cabo este proceso por la identificación y reconocimiento de la molécula con su receptor. Si esto no existiera, si aquí no tuviéramos estrellitas, no podría llevarse a cabo esta vacuola, porque solamente hay cuadrados y estos no son identificados por el receptor, por decirlo de una manera muy burda. Ahora, tenemos proteínas adaptadoras que se asocian a la membrana y que reclutan proteínas de tipo creatina. La dinamina media esta fusión entre las vesículas con hidrólisis de ATP, y existen proteínas accesorias que desensamblan la cubierta de un proceso que depende de la propia hidrólisis de ATP. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una endocitosis modulada por un receptor en donde requiere la participación de un ligando, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahora se reclutan estas proteínas de tipo creatina, donde va a favorecer que esa membrana se pueda plegar para interiorizar este compuesto, este ligando que se identificó por el receptor. Después vamos a tener a estas dinaminas que van a estar asociadas para cerrar y dividir, separar esta membrana para formar la propia vacuola, que después son liberados, ¿no? En este caso aquí ya estamos llevándolo a la separación propiamente de la membrana plasmática, para ya ubicarlo a nivel citoplasmático,
Y de este caso se liberan las creatrinas para que sean reutilizadas y que se lleve a cabo otra vez el proceso. Ahora, la finalidad por la cual se interiorizó este ligando, en este caso, por ejemplo, pues se va a llevar a un endosoma ya tardío. Ese endosoma va a liberar o separarse de ligando de sus receptores con la finalidad de poder liberar al medio citoplasmático ese ligando que se quiso interiorizar para que cumpla con su función específica. En este caso, en el ejemplo, es con la intención de que vaya al núcleo y pues se recicle, ¿no? O se degrade lo que se sobró del proceso y que estos receptores se vuelvan a traslocar a la membrana para mantener constantes su exposición y que vuelvan a reconocer otro ligando y que el proceso se mantenga activo. En esta otra imagen también lo que se muestra es lo mismo. Tenemos el proceso de estas AP2 que están pegados en la membrana, adheridos o adyacentes a ella, en donde va a existir ese reconocimiento del receptor con su ligando, que ahora ya no lo incluye la imagen, pero lo hemos visto en la diapositiva anterior. Eso recluta la participación de esas creatrinas que van a pegarse al AP2, van a terminar por hacer esa invaginación de la membrana y entonces se reclutan a las dinaminas, que son estos que están en este punto, y accesorios de las propias proteínas dinaminas, que van a dar este cierre de la membrana para poder separarla a esta hora ya vacuola y que pueda disponerse hacia el medio hacia el sitio citoplasmático para cumplir su función, y en este caso ya se libera la AP2 y la creatrina con el fin de que pues siempre estén disponibles o que estén en su reciclado. Lo mismo ocurre con la dinamina. Ahora, en cuanto a la fagocitosis, tampoco es que se dé con todos los compuestos que se quieran. Existe un previo reconocimiento a qué se está fagocitando. En el caso, por ejemplo, de las células del sistema inmune, para fagocitar una bacteria, requieren el reconocimiento propiamente de esa bacteria. Se unen y eso activa o favorece que se dé el proceso de la fagocitosis. Se comienza a dar mediante la absorción, en donde las modificaciones más importantes son las evaginaciones que sufre la membrana para cubrir por completo esa bacteria, y termina por interiorizarlo, y ahora sí ya esa fagosoma propiamente en formación, con la finalidad de digerir a ese compuesto o esa molécula grande que se fagocitó. En este caso, pues lo que se quiere es lisar o digerir esa bacteria. En esta otra imagen lo que se muestra es de igual manera. Tenemos una endocitosis que está mediada por la ruta de las creatinas, en donde esa endocitosis es reconocido, ese compuesto por sus receptores, y le permite entonces liberar esa vacuola hacia el interior con la finalidad de exponer pues, lo que se endocitó. Ahora tenemos una endocitosis que no es propiamente tan formal o tan de libro de texto como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, pero que sí permite la difusión de compuestos. Y en este caso viene una pizza. Imagínense esta pizzita que viene adentro de esta vacuola. Esta vacuola tiene características que le permiten ser y fusionarse con la membrana celular. No entran realmente, la vacuola no entra a la célula, sino que se fusiona con su membrana, y eso permite la difusión de esa rebanadita de pizza hacia el interior de la célula. Cuando esto se termina dando, aunque no se incluye aquí en la imagen, después se vuelve a separar y a fusionar en esta región, y esta vacuola exterior queda de nuevo libre. Un ejemplo ya práctico es cómo el virus de la influenza puede ingresar a la célula. Aquí tenemos proteínas HA y la membrana propiamente viral de este virus, que llega mediante estas proteínas HA, son reconocidos por este ácido ciálico que le da cierta estabilidad y que le permite activar la endocitosis del virus. Se genera esa vacuola porque, como se darán cuenta, es una fagocitosis y genera esa misma membrana de la propia vacuola. Y aquí
Y en este punto baja ese pH en el endosoma, causando que se extienda esa proteína HA, y esa extensión rompe, ¿sí?, con la propia vacuola, liberando al final pues el contenido del virus para que lleve a cabo ya su proceso de replicación y de aumento en la cantidad de copias para ser infectivo ahora para otras células. En esta imagen también del virus del VIH, en este caso, tenemos cómo llega ese virus del VIH, lo reconoce mediante estas glicoproteínas GP120 en un receptor, en el receptor CCR5 o CXCR4 y CD4, permite esta unión y reconocimiento del GP120, y eso favorece a que se fusionen las membranas, a diferencia de la imagen que vimos anterior de la influenza, en donde ingresa mediante una vacuola y que después rompe la vacuola para exponer su contenido del virus y que estas copias vayan a aumentarse. En este caso se fusiona la membrana, libera en su interior ese RNA. Este RNA viral pues comienza con la capacidad de hacer una retrotranscripción para sintetizar ADN. Ese ADN ya tiene la posibilidad de ser agregado dentro del ADN del huésped y que pues mantenga constante la cantidad de copias para nuevamente ahora sintetizar RNA, irse a su ribosoma, sintetizar sus propias proteínas y de esta manera culminar por la hora separación de nuevos virus que pueden ser infectivos y que vayan a ser reconocidos ahora por otra célula y que ocasionan lo mismo, ¿no? Una infección. Muy bien, vamos a pasar a la exocitosis, el cual es un proceso mediante el cual una vesícula secretora sale fuera de la célula. Estas vesículas secretoras contienen proteínas que son solubles y que serán secretadas al espacio extracelular, así como proteínas de membrana y lípidos que serán incluidos en la propia membrana. No es que se abra un canal o se realice un poro a la membrana para que pueda liberarse lo que está en el interior de la célula, sino más bien viene lo que se quiere exportar dentro de una vesícula que va a llegar a la membrana plasmática, se va a fusionar, de ahí a que digan que se integra a la membrana plasmática y libera entonces por consecuencia lo que trae en su interior. Existen dos tipos. La primera es asociada a calcio y a esta se le conoce como no constitutiva, y existe otro tipo que es no asociada al calcio y a este se le conoce como constitutiva. La primera es de gran relevancia principalmente en el sistema nervioso y participa en la liberación de compuestos neurotransmisores para la sinapsis nerviosa y también en la secreción hormonal. La exocitosis constitutiva, la que no está asociada a calcio, es llevada a cabo por todas las células y sirve para liberar componentes a la matriz extracelular o para integrar nuevas proteínas a la membrana. No forzosamente la exocitosis tiene que ir, aunque pareciera canónicamente asociado a que tiene que ir para liberar compuestos a medio extracelular, en ocasiones esas vesículas que se forman sí llevan un poco de líquido citoplasmático, pero la finalidad de que se fusione esa vesícula con la membrana no es tanto como la liberación de lo que se llevó la vesícula, sino más bien para integrar o renovar la membrana plasmática e integrar en este caso proteínas a su vez, o como consecuencia. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto ya final de esta unidad, donde pues a partir de la membrana, como lo hemos visto a lo largo de los videos, es un punto de modulación y regulación para la señalización celular. Aquí se da un punto de comunicación muy importante. Entonces, en la imagen que se muestra tenemos a un receptor proteico que se encuentra a nivel de membrana con una molécula externa que va a servir de señal.
Esta molécula externa no requiere o no demanda ser interiorizada y transportada al citoplasma, sino que tan solo el reconocimiento de ella por un receptor va a desencadenar una serie de proteínas señales que van a estar ya intracelulares, que van a buscar pues ser segundos mensajeros y tener una relación, una interacción con proteínas blanco que tengan al final una función propia. En este caso, aquí vamos a buscar un cambio en el movimiento, en la forma de la célula. En este caso vamos a buscar alteraciones en los niveles de expresión génica y en este último vamos a alterar el metabolismo de alguna manera. Entonces, si se fijan, la señal inicial, que es la roja, no ingresa a la célula, sin embargo, sí desencadena la comunicación que culmina con pues una función directa y propiamente para la cual fue liberada la señal inicial. ¿Cómo se puede dar esta comunicación celular? Puede ser de una manera a partir de un compuesto que es hidrofílico hacia el reconocimiento de este receptor mediante esa membrana plasmática, y a esto le llamamos como receptores asociados a la superficie celular. Podemos tener receptores que están intracelulares, en donde este compuesto va acompañado de una proteína acarreadora durante su transporte en la célula, en la sangre, por ejemplo, en el torrente, pero cuando llega a la célula, este compuesto que es pequeño y puede tener una naturaleza de tipo hidrofóbica, puede ingresar o pasar por la membrana sin requerir propiamente de un receptor y ser reconocido de manera directa por un receptor adentro del núcleo. Esto se da principalmente en señalización de hormonas, por ejemplo, de tipo glucocorticoides. Después tenemos la señalización que se da contacto con contacto directo entre células. También es muy importante este tipo de señalización, en especial para el reconocimiento celular del sistema inmune o para el desencadenamiento de una respuesta inmune. Después tenemos otra forma de comunicación llamada parácrina, donde a partir de una célula va a liberar al exterior compuestos que son reconocidos por células adyacentes para que de esta forma se desencadene una función en especial. Pero estamos hablando de que están cercanas a la célula que produjo la molécula inicial. Después tenemos ahora el proceso sináptico, en donde tenemos vacuolas acumulativas de compuestos neurotransmisores que mediante la despolarización del impulso nervioso, como va siendo desplazado en el axón, culminará al llegar a la región liberando a esas vesículas que permitirá la liberación a su vez al medio extracelular de los compuestos neurotransmisores en su interior para que sean reconocidos por los receptores de la siguiente célula blanco y que lleven a cabo su función. Y por último tenemos las endocrinas, donde estamos hablando de células que se encuentran lejanas y que van a sintetizar compuestos que sean liberados al torrente sanguíneo y que estos lleven a cabo un viaje hasta que sean reconocidos por las células que tienen los receptores para estas moléculas y que cumplan una función en específico. Esta señalización endocrina es muy interesante porque se liberan al torrente sanguíneo una cantidad masiva de compuestos o de hormonas en especiales. Sin embargo, solamente van a llevar a cabo su función en los órganos blancos o en las células blancos a los que se relaciona esa hormona. Y eso, cómo se da ese nivel de especificidad en las señales, se debe a que solo ciertas células van a tener la capacidad de sintetizar y presentar en su membrana los receptores que las reconozcan. De manera que, si se fijan, aquí tenemos que la célula A, B y C liberaron al torrente sanguíneo un círculo, un hexágono y un cuadrado. Aquí van a pasar a lo largo del torrente sanguíneo y van a ser reconocidos solo por las células que contengan en su membrana el receptor específico. De manera que la señal de A solamente va a ser escuchada y va a llevar una función en A, la de B en B y la de C en C, por el ejemplo que se está indicando. Pero podría ser que A con B, siempre y cuando B tenga el receptor de A.
Lo mismo ocurre sobre este nivel tan específico de liberación, bueno, síntesis primero y luego liberación de neurotransmisores a nivel de la sinapsis. Aquí tenemos neuronas que son del tipo A, B y C. Podrían ser unas neuronas dopaminérgicas, adrenérgicas, donde son exclusivas en la síntesis de ese neurotransmisor y que eso a su vez va a ser exclusivo en las células que las reconozcan y de esta manera modular y controlar muy bien qué células van a recibir qué señal para cumplir específicas funciones a partir de esta selectividad que tienen los compuestos de ser solamente reconocidos por los receptores que cuentan con ellos. También tenemos una comunicación celular mediante estas uniones GAP que vimos en el video 1, que generan un poro de comunicación semiconstante y semi porque también está bajo la influencia de distintos factores, donde va a permitir el paso constante de compuestos del interior citoplasmático de una célula al interior de otra. Ahora, esta comunicación celular es muy importante porque es la manera en que la célula va a saber qué tiene que hacer. Imagínense que sus células no tienen la capacidad de mandar un WhatsApp, no tienen la capacidad de hacer mímica, de cantar, de gritar, de mandar un email. No hay manera de que se comuniquen con una célula adyacente o lejana a ellas, porque podemos estar hablando de una célula neuronal y una célula del epitelio, por ejemplo, de un dedo chiquito del pie. Entonces, existe esta síntesis de compuestos en específico que van a ser identificados por células blanco para cumplir una función propia. Y eso depende del propio compuesto. Entonces, estamos viendo en esta imagen que en este caso la célula va a liberar sustancias que lleven como fin supervivencia, pero también puede estar bajo la influencia de llegar D y E, que son rojas, y que si esta célula reconoce a estos compuestos, quiere decir que ella debe de dividirse. Y ahora tenemos igual A, B y C para mantenerse vida, pero ahora llega F y G, que son azules, son verdes. Este FG van a decir que ahora se diferencie. Entonces, como lo muestra la imagen, las células están en constante captación de señales en su entorno y dependiendo de qué señales es la función que van a llevar a cabo. De manera que en el caso primero tenemos puras señales de sobrevive, mantente viva célula. Después nos llegan señales donde dicen, oye, necesito que te dividas. Y luego nos llegan señales en donde le indican, oye, ahora que te dividiste, ahora necesito que te diferencies. ¿Qué ocurre cuando una célula no recibe ningún tipo de señal ni estímulo? Termina por morir. Entra en un proceso apoptótico y muere. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se promueve la activación en específico mediante distintos receptores. En el caso de la región A de la imagen, tenemos a la acetilcolina, que va a ser reconocida por su receptor en el músculo cardíaco y de esta manera va a favorecer que se dé una contracción, una fuerza para contracción de la célula. Después tenemos en la glándula salival, en el caso de la B, tenemos también nuestro receptor y en este caso cuando el receptor reconoce a su ligando, lo que va a ocasionar es favorecer la secreción de esas vacuolas que tenía almacenadas en su interior citoplasmático para que se fusionen con la membrana plasmática y se libere al medio extracelular los compuestos que habían en el interior de estas vacuolas. Entonces se dé la secreción propiamente. Y por último tenemos, en el caso de las células musculares, también el reconocimiento de dos ligandos mediante un canal que requiere de ligandos, en donde cuando se ubican estos dos, abren ese canal y eso permite una contracción. Ahora, como les mostraba en la imagen anterior, tenemos entonces receptores asociados a canales iónicos que van a requerir la participación de ligandos que permitan la modificación de la membrana, de la proteína transmembranal y que eso aperture el canal y permita el desplazamiento de los iones.
Tenemos también receptores asociados a proteína G, en donde en este caso el receptor que está de color verde está transmembranal, tiene una región interior, tiene una región exterior, y cuando llega esa señal va a activar y a movilizar a la proteína G, que propiamente la secuencia de aminoácidos de esta proteína no está interiorizada en la membrana, sino en una zona de compuestos lipídicos. Y posteriormente a que se active esa proteína G, ahora se va a activar otra tercera proteína, ya tenemos la primera, la segunda y ahora la tercera, para llevar a cabo la señalización que vino a partir de que se reconoció este ligando. Ahora tenemos otros en donde se requiere la participación o son receptores unidos a enzimas. Aquí, como lo muestra en imagen, tenemos la formación de un dímero que va a unir, porque aquí se encuentran separados, hay un espacio separado entre ellos. Este dímero es reconocido por un lado del receptor, reconocido por otro lado del receptor, y esa unión y acercamiento favorece a que los dominios catalíticos que se encontraban inactivos ahora se activen por esa cercanía y se lleve a cabo la señalización. O también tenemos otros en donde están también separados los dos complejos, o el complejo, las dos unidades del complejo están separadas, llega esa molécula señal y a su vez, aunque el receptor propiamente no es el que tiene la actividad catalítica, sí activa como consecuencia a una segunda proteína que sí tiene esa capacidad o esa actividad catalítica para volver a amplificar la señal y favorecer pues la función para la que fue sintetizado originalmente estas moléculas señales. Algunas hormonas que se dan mediante la participación de un AMP cíclico. Aquí, como se muestra en la tabla, tenemos el tejido blanco, en este caso, por ejemplo, la glándula tiroides, la corteza adrenal, el ovario, el músculo, el hueso, el corazón, el hígado, el riñón y el tejido adiposo. Después tenemos la hormona, algunos ejemplos como la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona luteinizante, adrenalina, paratormona, glucagón, vasopresina y ACTC. Y después tenemos en la siguiente columna la respuesta que se esperaría mediante la identificación de estos señales. En este caso queremos la secreción y síntesis de hormonas tiroideas, secreción de cortisol, secreción de progesterona, queremos romper o hidrolizar ese glucógeno, movilizar reservas del hueso, incrementar la contracción y la fuerza del corazón de su bombeo. Queremos también hidrolizar el glucagón en el caso del hígado, del glucógeno con el glucagón en el hígado, reabsorber agua mediante la vasopresina, por ejemplo. Como se darán cuenta, la intención de esta comunicación celular es amplificar las señales. Y esas señales no siempre son en una sola ruta, o sea, de A a B y a C y punto, sino como lo muestra en esta imagen, la señalización para la comunicación celular es sumamente compleja y una ruta puede estar asociada a otras rutas a su vez y estas a otras rutas a su vez, que todas se desencadenaron o fueron favorecidas desde la participación de esa molécula extracelular. Como lo muestra la imagen, tenemos una molécula que es reconocida por su proteína receptora. Aquí de inmediato ya tiene la activación de una proteína reguladora. Ahora tenemos una proteína de anclaje que acerca varias proteínas involucradas en esta señalización. Aquí se puede ir a amplificar, ¿sí?, esta señal, en este caso para producir una traducción. Aquí ya se bifurca esa proteína y tiene dos funciones principales. Y bueno, lo que pretende indicar es cómo se puede favorecer varias rutas con distintas funciones entre ellas a partir de una señal original. Quiere decir que se amplifica esa señalización. Vamos a revisar la señalización intracelular acoplada a una proteína G, a un receptor acoplado a la proteína G, como primero. Entonces tenemos el receptor proteico transmembranal que expone el sitio de reconocimiento del ligando al exterior, aún a pesar también tiene unas secciones intracelulares.
Cuando se presenta esta señal, va a reclutar y traslocar a la proteína G. La proteína G, como recordaremos, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En el caso de la subunidad alfa, tiene la capacidad catalítica de participar el GDP para dar GTP y que de esta manera se active esta subunidad alfa y que promueva la actividad ahora y liberación del complejo B y gamma activos. Otra imagen que se muestra también bastante clara es que tenemos el receptor transmembranal, su ligando que llega a activarlo, después tenemos este paso de GDP a GTP. Este GTP nos permitirá entonces la activación de la adenilatociclasa, donde vamos a tener de ATP a AMP cíclico. Esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico está inactiva. Cuando aumenta la concentración del AMP cíclico la activa y de esta manera genera que esta proteína C dependiente de AMP cíclico esté ya activa y que promueva la respuesta celular. ¿Cómo se desencadena esta cascada asociada al AMP cíclico? Aquí lo que estamos viendo en la imagen es esta señalización mediante adrenalina que es reconocido por un receptor transmembranal. Este receptor va a activar a la proteína G, va a modificarse este GDP a GTP. Esto va a favorecer entonces que esta subunidad alfa se una a la adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa tenga la capacidad de sintetizar ese ATP a AMP cíclico y ese AMP cíclico pueda activar a la proteína sinasa A o pKa, que va a permitir, estas tienen unas subunidades, ¿sí? Tiene las subunidades catalíticas que están en amarillo y tiene unas subunidades reguladoras. Cuando se activa esta proteína sinasa A o pKa, mediante el aumento de ese AMP cíclico, va a separarse estas subunidades, quedan libres las subunidades reguladoras y quedan libres las unidades catalíticas que vienen cargados por este AMP cíclico. Como se muestra en esta imagen a mayor detalle, nosotros tenemos esta pKa inactiva en donde está compuesta por 4 subunidades. 2 subunidades son regulatorias y 2 subunidades son catalíticas. En este caso, las regulatorias van a reconocer a este AMP cíclico cuando se unen, van a liberar las unidades catalíticas. Estas unidades catalíticas son muy importantes porque nos van a permitir ir a activar a otras proteínas y de esta manera favorecer la señalización celular. Como se muestra aquí, esa subunidad catalítica tuvo la finalidad de ir a activar a la proteína inactiva GREP, que ya activa puede traslocarse para unirse y reconocer elementos de respuesta a GREP en el ADN y de esta manera favorecer el reconocimiento de proteínas de unión y que se dé una transcripción génica, después una traducción y síntesis proteica. Tenemos otro método de comunicación intracelular mediante varios compuestos que requieren ciertos cambios a partir de la participación de ATP. El fosfatidilinositol o PI está adyacente a la membrana y está unido a la membrana de la cara intracelular mediante unas cadenas de ácidos grasos que se anclan en esta membrana. Cuando se activa este fosfatidilinositol o PI, participa una molécula de ATP para poder traslocar este ATP y pasarlo a hacer una fosforilación y que ahora tengamos PI4-fosfato. PI4-fosfato, tenemos ahora ya 2 fosfatos en este compuesto. Sigue participando esta enzima para volver a tener la inversión de un nuevo ATP y liberar otro ATP.
Ahora, para formar este segundo mensajero muy importante, conocido como 4,5 bifosfato PI 4,5P4. Tiene ya ahora 3 grupos fosfatos asociados al compuesto. Y de esta manera puede permitir ser un segundo mensajero bastante potente. Muy bien, este 4,5 bifosfato, mediante la fosfolipasa C beta, puede separarse en inositol 1,4,5 trifosfato o IP3 y en el diacilglicerol. Esta separación del compuesto del 4,5 bifosfato nos permite tener dos rutas de señalización separadas. Por un lado, el diacilglicerol puede ir a activar a la proteína sinasa C, y por otro lado el inositol 1,4,5 trifosfato puede ir a liberar concentraciones de calcio a partir del retículo endoplasmático. Están ya ellos marcados en amarillo porque son los compuestos señalizadores finales que van a participar en la activación subsecuente de otra ruta. En lo que se muestra en esta imagen es de manera completa lo que hemos visto desde el receptor acoplado en la membrana, cuando reconoce una molécula señal o su ligando, permite que se active o se trasloque la proteína G, en especial en la subunidad alfa para este cambio de GDP a GTP. Esta activará después a la fosfolipasa C beta, que permite entonces que separe al 4,5 bifosfato para formar ahora el diacilglicerol, que va a mantenerse anclado en la membrana, y al inositol 1,4,5 trifosfato o IP3, que pueda ser liberado hacia el medio citoplasmático y que éste sirva de señalización para otras proteínas que están presentes en otra membrana, y estas proteínas abran un canal mediante asociado a un ligando y este libere calcio en su interior, que al final este calcio llegue a ser unido y acoplado a esta proteína sinasa C activa para que continúe la señalización propiamente. Entonces se están conjugando desde la molécula señal, que si se darán cuenta ni siquiera entró a la célula, pero vean todo lo que desencadenó en consecuencia para cumplir una final función. Aquí les muestro algunas respuestas celulares que están asociadas a proteína G mediante la activación de la ruta del inositol, del fosfatidilinositol. Aquí tenemos el tejido blanco, como el hígado, el páncreas, el músculo liso y las plaquetas. La molécula que señaliza la vasopresina, la acetilcolina y la trombina, y la respuesta esperada, la hidrólisis y separación del glucógeno, la secreción de amilasa, la contracción del músculo y la agregación plaquetaria. Ahora, como vimos en anterioridad, tenemos otros receptores que están unidos a enzimas. En lo que se muestra aquí, tenemos también nuestra molécula señal, que en este caso actúa o participa en forma de un dímero, en donde une y acerca a las dos receptores unidos o con actividad enzimática del receptor de tirosina. Cuando se unen en presencia de las moléculas señales, se tocan estas zonas catalíticas y esto desencadena que se permita ahora la activación final de una molécula llamada RAS-GEF. ¿Cómo se activa o se acopla? Mediante un adaptador conocido como GRB2. Este RAS-GEF permite a su vez, cuando esto se ha activado, que ya se dio esa catálisis, permite activar en consecuencia a otra proteína que, a diferencia de RAS-GEF, está anclada a la membrana, conocida como RAS. Esta RAS, simplemente RAS, va a cambiar de GDP a GTP mediante esta actividad catalítica de RAS-GEF, modificando ahora la actividad. La teníamos inactiva y ahora la vamos a tener activa. Este RAS va a tener un sitio catalítico
que le va a permitir amplificar la señal mediante ahora la activación de otras proteínas. Entonces, en este caso, a diferencia de como lo vimos anteriormente, la gran diferencia radica en que este receptor está asociado a una actividad enzimática y que de manera subsecuente va a desencadenar la activación de otras proteínas desde la inicial. Esa proteína activa RAS, que está en la parte superior de nuestra imagen, se mantiene siempre anclada a la membrana. De esta forma, se trasloca y se moviliza para activar a una MAP sinasa, son 3 sinasas. Activa esta. A partir de la participación de un ATP, vamos a tener ahora una MAP sinasa. Después otra participación de ATP y ahora vamos a tener en otro punto de la molécula ubicado a ese grupo fosfato para tener a una MAP sinasa activa. Esta MAP sinasa, mediante la participación de otro grupo de ATP, tiene la capacidad catalítica de fosforilar diferentes proteínas. Con esa fosforilación va a modular la activación o inactivación de la proteína que está involucrada con un fin común. Entonces vamos a decir, aquí tenemos unas proteínas genéricas, ¿no? La proteína X, la proteína Y, que cuando se fosforilan cambian la proteína, la actividad proteica. Y acá tenemos que también esa MAP sinasa tiene la capacidad de fosforilar proteínas reguladoras de genes, que aquí van a reflejarse en modificación en los niveles de expresión génica. Ahora esta imagen me gusta bastante y me parece muy clara porque integra estas dos rutas de señalización que hemos visto. Si bien no las hemos detallado a sus puntos más mínimos, las hemos visto desde una parte general y globalizada con la finalidad de que les quede claro cómo desde la membrana biológica va a modular esa señalización para cumplir una función en específico. Ahora, como les decía al inicio, estas señales están interconectadas y no manejan rutas exclusivas. Es difícil que un compuesto que está inmerso en un montón de compuestos químicos no ocurran cambios en consecuencia porque se activa una cercana. Entonces, en la interacción que tienen, vemos desde la parte izquierda, tenemos ese receptor ligado a proteína G. Aquí activa esa proteína G, pero la proteína G puede tener dos rutas que revisamos. Puede irse hacia la adenilato ciclasa para liberar y aumentar los niveles de concentración del AMP cíclico, que esto sea reconocido por las subunidades reguladoras de la pKa para liberar a sus subunidades catalíticas y que esto permita la activación de proteínas. O podemos tener igual esa proteína G, pero que ahora tome la ruta de la fosfolipasa C para poder incidir en el compuesto y separar al IP3 y al diacilglicerol con la finalidad de que vayan a activar, por ejemplo, en este caso, a aumentar la concentración y liberación de calcio, la calmonulina y la camsinasa, que también va a ir a activar ya proteínas blanco, o como vimos en la diapositiva, ese diacilglicerol en combinación con el calcio active a la PKC. Por otro lado, tenemos a ese receptor asociado a enzimas que utiliza dos ligandos que se presenten de manera de endímeros para acercar los dos extremos y que sus sitios catalíticos entren en contacto. Aquí puede tomar tres rutas. Se puede ir por un lado para activar a la fosfolipasa C y realizar lo que ya revisamos, o lo que vimos, puede ir a GRB2 para reclutarlo. Este proteína adaptadora permite que se una RAS-GEF y se active. Este a su vez puede ir a la membrana, recuerden que RAS estaba acoplado a la membrana para activarlo, y este a su vez puede ir a activar a las MAP sinasas que las revisamos, o ¿qué creen?
también puede irse a PI3-cinasa y formar a la PKC. Ahora, estas señales que se están aquí intercomunicando en las flechas, a su vez también se intercomunican acá. Acá podemos tener estos 5 mensajeros, terceros mensajeros ya involucrados en la señal, que van a regular las distintas funciones. En este caso viene la expresión génica o la regulación de los genes, o irse a alterar proteínas ya traducidas, sintetizadas, maduras, para modular, ya sea por ejemplo si son enzimas o si son receptores, ¿sí? Y que se controle pues la función y que ya se alcance el objetivo final que se obtuvo desde que llegaron estos ligandos al inicio. Entonces, fíjense cómo es algo muy complicado, es muy complejo, nos falta muchísimo, no tenemos ni es el objetivo de la materia revisar a detalle toda la comunicación intracelular, pero sí me gustaría que pudieran familiarizarse con estas rutas y que quede claro cómo van en consecuencia, como si fuesen pasos de una receta, y que esta activación e inactivación subsecuente de moléculas es la que permite concluir o efectivamente alcanzar la función esperada. Pues hemos terminado con nuestra última unidad del semestre. Quiero aprovechar para agradecer en nombre del doctor y de mi parte su disponibilidad y su atención a revisar estos videos. La verdad es de que no tenemos, y en especial yo no tengo una plataforma profesional, ¿no?, de grabación. Ha sido un proceso de adaptación ante esta contingencia, entonces agradezco mucho su disponibilidad y su amable atención a los videos. Espero que les hayan servido. Yo sé que es un nuevo método de aprendizaje y que estas condiciones extrañas y nuevas, ¿no?, a las que nos hemos enfrentado les hayan servido. Espero que por favor tomen con seriedad apuntar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para que podamos sacarle el mayor provecho a nuestras videoconferencias y que se refuerce la información revisada aquí en el video, más la que ustedes hacen de manera individual en estudiar los temas. Muchas gracias, de verdad, vamos a vernos ahora en su cuarto parcial. Espero que no nos tengamos que ver muchos en el final, y pues solamente me resta pedirles que se cuiden mucho, que tomen con seriedad su aprendizaje ahora de manera virtual, y pues ya saben que tanto el doctor como yo siempre estamos abiertos a sus dudas, comentarios, sugerencias. Siéntanse en la confianza de hacérnoslas llegar. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.